todos estamos beneficiados en el sistema. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Gonzalo Mora hablará de Médico 2.0. ¿El bolsillo? Sí. Buenos días. Bueno, todos los años, como sabéis, nuestro amigo Toño, la clériga, nos ilustra con alguna charla fuera de lo habitual. Antes de plantear esta charla, yo le llamé para ver de qué iba a hablar, me dijo que no iba a venir y entonces dije, bueno, pues este es mi momento. Generalmente en nuestras charlas no aparece nuestra foto, pero precisamente esto es lo que identifica al médico 2.0, es decir, es una persona con nombres y apellidos, con una cara real y que no se esconde detrás de una marca o de un hospital, aunque pueda representar a una marca o a un hospital. Es decir, hoy en día cada vez más los pacientes y los colegas también lo que necesitan es que esa información que se les pueda suministrar por nuestra parte venga de una persona concreta y de una persona pública y conocida, ¿de acuerdo? Lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De los que estamos en la sala, ¿cuántos tienen o han abierto alguna cuenta en Facebook, en Twitter, en Yahoo, en YouTube o en algo? ¿De acuerdo? O sea, la mayoría... No, y de esos que la tienen, ¿cuántos la utilizan? Alguno menos. Vale. En cualquier caso, ¿alguno de la sala no está utilizando a día de hoy Internet para cualquier otra cosa? Correo electrónico, acceso a información. ¿Hay alguien que no lo esté usando para nada? Vale. Antes de meternos un poco en qué es Web 2.0, pues lo que hay que hablar es qué era Web 1.0 realmente. Web 1.0 es lo que conocimos hace unos años, es decir, era un Internet en el que se accedía a la información, simplemente actuábamos como lectores. Nosotros obteníamos información, pero no suministrábamos información. A día de hoy, a partir del año 2006, se describe lo que es la actual Web 2.0, aunque se va cada vez modificando, y lo que consiste es que el usuario se convierte también en fuente de información, ¿de acuerdo? A día de hoy, el 80% de la información disponible en Internet está generada por los usuarios a través de las redes sociales que forman parte de la Web 2.0. Resumiendo un poco, la Web 1.0 sería una situación... Perdón, ¿se oye fatal? Ahora. La Web 1.0 sería una web estática en la que, como decimos, había una información, si te gustaba bien, si no te gustaba, pero no, y ni siquiera cambiaba, ni siquiera se actualizaba con frecuencia. La web 2.0, por contrapartida, es una web dinámica, abierta. El usuario se convierte en creador y en editor de contenidos, es decir, la Wikipedia es uno de los ejemplos, pero los millones de blogs que hay de los distintos usuarios que rellenan o que muestran ahí su contenido. Y luego se ha convertido en una web social, a través de, como sabéis, las distintas redes sociales. Las redes sociales surgen inicialmente para compartir cosas, básicamente con las personas que conocíamos, con los amigos, pero cada vez más, tanto Facebook como Twitter, como LinkedIn, que es estrictamente o fundamentalmente profesional, tienen ya más un uso profesional, que es lo que nos interesa en cuanto al médico 2.0. Es como si fuera una especie de Partenón. Si tenemos aquí la web 2.0, estaría soportado, lógicamente, por la web como plataforma, pero la web como plataforma actualmente, como sabéis, ya dispone de aplicaciones que podrían sustituir casi en su totalidad a los programas que utilizamos en un ordenador normal. Es decir, puedes utilizar un procesador de textos vía web, puedes utilizar mensajería vía web, puedes hacer casi todo, diseño por ordenador vía web, y tratamiento de imagen y de vídeo vía web. O sea, realmente, si uno se empeña, no necesitaría ya los programas que utilizamos actualmente. Remezclar la web, ¿qué significa esto? Que a los mismos contenidos podemos acceder desde distinta forma. Podemos acceder por vídeo, por audio, por fotografía, por texto. O sea, es una forma de remezclar toda esa información. Y, lógicamente, un pilar fundamental hoy en día, lo que hemos comentado, es la web social. Si uno se pone a buscar herramientas, pues el número es, no sería infinito, pero es increíble la cantidad de herramientas que hay disponibles y cada vez van cambiando, unas dejan de utilizarse, otras se van creando nuevas. Esto crea un problema y es que uno, intentando conocer todas, acabe no dominando ninguna. Es lo que se llama la parálisis del análisis. Voy a analizar tantas cosas que al final me paralizo. Si uno se fija en, por ejemplo, Google,
Yo no tengo ningún vínculo con Google, con lo cual no me importa hablar de Google. En este momento tampoco tengo acciones de Google, no es buen momento para comprar acciones de Google, hay que esperar a que bajen. Pero en cualquier caso, Google no solo se trata de buscar, tenemos servicios de correo electrónico, tenemos un Google académico, donde fundamentalmente se pueden obtener textos de tipo académico, tenemos el Google Docs, que sería la forma de compartir y crear documentos escritos, documentos de texto, documentos de hoja de cálculo, documentos de presentaciones, etcétera. El Google Maps, por supuesto, la mayoría lo conoceréis. El Google Calendar, que es bueno, pues un calendario que uno puede tener en la nube, digamos, la búsqueda tradicional, la creación de blogs automatizados y, en cuanto a lo que respecta a la salud, pues el Google Body Labs, que es láminas y simulación en 3D de anatomía, la existencia de Google Books o Google Libros, y un proyecto muy interesante que es creado por Google y lógicamente financiado por una gran empresa, que es crear una historia clínica digital. Una historia clínica digital que pudiera cualquier usuario acceder y que pudiera cualquier médico utilizar si el usuario le da acceso. Entonces, si tenemos la web .2, que sería la medicina 2.0, pues serían las aplicaciones e impactos de esa web social directamente en la salud. Más allá de la medicina 2.0, la salud 2.0 lo que implica es el profesional médico, y no solo médico, sino cualquier profesional vinculado al tratamiento, que busca información en la red y que suministra información de calidad a los usuarios, y el usuario o el paciente que ya no se conforma con una información sesgada, sino que busca, opina y pregunta a la propia red, lógicamente, en la que está el profesional, y ya obtiene una respuesta de personal cualificado y conocido, con nombres, apellidos y con cara. Para los más entendidos en el tema, realmente cuando hablan de salud 2.0, lo que desearían, que en un futuro es posible que se consiga, sería aunar las redes de pacientes que ya existen, los sistemas de administración del sistema sanitario, sistemas de promoción de salud y, lógicamente, la ciencia 2.0, que es lo que nos permite, en los últimos años, sabéis, que el acceso a la información, a la bibliografía, al material para la creación de artículos o para la consulta es mucho más abundante y, sobre todo, mucho más rápido, mucho más actualizado y mucho más sencillo, desde luego. Entonces, ¿para qué usar la web 2.0 en el caso de los nuestro? Aunque esto serviría para todos. Por una parte, es una forma de compartir el conocimiento y la experiencia. Por otra parte, nos permite, dado que tenemos acceso a mucha información, a su vez crear nuevo conocimiento. Es evidente la utilidad que tiene la colaboración. Se puede estar haciendo un artículo que se coloca, digamos, en la nube, por así decirlo, y de manera simultánea, hay distintas aplicaciones que lo permiten, se realizan correcciones sucesivas por distintos equipos y no tienes que mandarle a uno, decir que... O sea, se puede trabajar sobre un mismo documento varias personas simultáneamente. La comunicación, evidentemente, se hace mucho más eficaz y mucho más rápida, y la participación activa es mucho más sencilla porque todo el mundo tiene al alcance este material. Luego hay que ceñirnos y tener en cuenta una realidad, que es una tendencia. En Internet son 22 millones de usuarios en España, a día de hoy, más o menos. En cuanto al uso de Facebook, existen 8 millones de usuarios solo en España. En cuanto al uso de Twitter, ya son 3 millones de usuarios y creciendo de manera casi exponencial. Y en una población ya mayor de 55 años supone el 13% de los internautas españoles. Lo cual significa que los que vienen detrás todavía el porcentaje es mucho mayor, con lo cual en pocos años ya no habrá una gran diferencia entre edades. Si vemos alguna gráfica de la evolución de las redes sociales en los últimos años, por las distintas edades, salvo en este pequeño pico que hay una variación que no es significativa, vemos que en todos los grupos de edad el aumento es progresivo y sobre todo muy considerable a partir del año 2009-2010. Y si vamos a los vídeos online, realmente esto ha crecido de manera todavía mucho más llamativa. En el caso de YouTube es la cuarta página más visitada en España. Una tercera parte de estos vídeos son compartidos, es decir,
la gente los comparte por Facebook. Facebook se ha convertido en una herramienta de compartir la más potente que existe en este momento. Cada minuto en el mundo se suben 35 horas de vídeos y en cuanto a lo que nos atañe, en Estados Unidos los hospitales han publicado más de 20.000 vídeos, lo cual ya es material importante. La evolución de estos datos, como si os fijáis, desde septiembre del 2006 hasta julio del 2010, prácticamente en cuanto al empleo de YouTube, inicialmente ha sido una evolución exponencial y a día de hoy también se va disparando. Y en el caso de Twitter, pues sí que ha sido realmente exponencial. El Twitter habitual, como sabéis, tiene una limitación de 140 caracteres con lo que se quiere decir. A día de hoy la realidad es que puedes también mandar imágenes, mandar vídeo, mandar audio, lo único que haces es que lo vinculas en esos 140 caracteres. Y cada vez tiene mayor interés como uso profesional. Lógicamente no nos da tiempo de profundizar en todo en este momento. ¿El empleo de las redes sociales por el médico? Bueno, siguiendo un poco en base a las líneas estratégicas que se nos han mostrado anteriormente, nos puede servir para mejorar la comunicación entre el médico y el paciente, nos puede servir para aportar información de calidad, lo que decíamos antes, de calidad por una persona con nombre y apellidos a la que el paciente conoce y de la cual se puede fiar. También como método de influencia social, es decir, habrá otros pacientes, otras personas que sin conocernos podrán beneficiarse de esa información de calidad. A la vez se puede utilizar como herramienta para desarrollo de marca personal y, lógicamente, lo que se lleva utilizando desde hace tiempo es como una herramienta de marketing, para la atracción de pacientes en este caso. Respecto al tema de la marca personal, está controvertido porque depende mucho del entorno en el que uno se mueva. En el caso de un hospital público, salvo que se realice algún tipo de investigación o algún tipo de publicación, etcétera, generalmente no se promueve mucho la marca personal en cuanto a los médicos en los hospitales públicos. En los hospitales privados se potencia más la marca institucional que la marca personal y es, lógicamente, en las clínicas privadas donde se potencia mucho más la marca personal. En unas encuestas realizadas a médicos, muchos de ellos no utilizan las redes sociales a día de hoy y las razones que daban es que consideran que es una pérdida de tiempo, que prefieren el cara a cara, que les resulta más fácil el contacto directo con los colegas, que no se fían de lo que aparece porque muchas veces lo que aparece no aparece con nombres y apellidos y con caras. En fin, toda una serie de razones que serían discutibles. Y luego es evidente que también existen inconvenientes. Según estos artículos, un 15% de médicos critican a sus pacientes en sus blogs y algunos incluso han llegado a incluir información privada. Lógicamente esto es un tema que hay que controlar y vigilar. Pero también un 13% de los pacientes utilizan los blogs para criticar a los médicos. Por tanto, hay una serie de cuestiones claves que no están todavía aclaradas. Es en qué medida mi reputación puede mejorar o empeorar en función de mi participación en las redes sociales y, lógicamente, temas de privacidad. ¿Cómo empezar y no morir en el intento? Bueno, lo fundamental en este caso sería establecer una estrategia. Básicamente, las preguntas iniciales más importantes serían ¿qué quiero si entro en las redes sociales como médico? ¿Por qué lo quiero y para qué lo quiero? Una vez tengamos claro esto, es cuando hay que decidir cómo lo hago, es decir, qué herramientas de las infinitas casi que hay voy a utilizar y la mayoría de las veces nos interesará utilizar 2, 3 como mucho. Entonces, una estrategia básica, muy habitual en este caso, es empezar por un blog en el que se publican contenidos de calidad que pueden servir a los pacientes. Ese blog se expande con las redes sociales, en este caso Facebook, Twitter, LinkedIn y a través de pequeños vídeos por YouTube. Se puede hacer de manera automatizada, de manera que cuando uno publica un blog automáticamente se lanzan. Lo que nos interesa es no perder tiempo en duplicar o triplicar las cosas, pero al final, en el caso de las redes sociales, lo que importa es dialogar y contestar en la medida de lo posible a los temas que plantean los usuarios. Si no hay diálogo, la red social se pierde. Es como si distribuyéramos nuestro número de teléfono a mucha gente, pero nunca respondiéramos a las llamadas. No tendría mucho sentido. Y otro aspecto ya, para finalizar, del médico 2.0 es el médico 2.0 movilizado. Cada día es más el número de profesionales médicos que utilizan los llamados smartphones, o sea, teléfonos en teoría inteligentes. Básicamente lo que nos permiten son utilizar aplicaciones distintas al mero uso del habla telefónica.
Se pueden usar para correo electrónico, para creación de textos. Lógicamente es mucho más cómodo realizarlo en dispositivos un poco más tamaño, de tamaño un poquito más grande. Y también lo pueden utilizar nuestros pacientes en las consultas o, bueno, como en este caso, pues el creador o el iniciador de toda esta corriente. Tenemos aplicaciones de anatomía que pueden servir para nosotros o para también divulgación para los pacientes. Tenemos aplicaciones, esta es una tomada en tiempo real, es decir, a través de un sistema de mensajería, el residente me mandaba las radiografías y en aproximadamente 30 segundos sale de las dudas qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer o si hay algún problema. Tenemos aplicaciones de todo tipo, clasificadas por patologías, de los distintos congresos, libros vamos, las referencias habituales, accesibles en todo momento, cualquier tipo de noticias, de educación médica, etcétera, incluso la posibilidad de crear aplicaciones específicas para la divulgación o la promoción de consultas privadas. Incluso en quirófano podemos utilizar estos dispositivos como material fácilmente accesible y in situ para el aprendizaje o para seguir las distintas técnicas quirúrgicas, siempre y cuando vigilemos de no perder el tiempo con otras aplicaciones también disponibles en el caso de los dispositivos móviles. Y esto sería todo. Muchas gracias. Mientras conectamos el ordenador, ¿alguna pregunta? Muchas gracias por esta exhaustiva charla. Hemos hablado casi de todo lo que hay en Internet. Lo que llama la atención, a mí me llama la atención es una reivindicación inicial de la marca personal sobre la marca institucional, para luego referirte a posiblemente el medio de comunicación y difusión donde más suplantación de la identidad existe. Y donde uno siempre, para confirmar que lo que está leyendo es bueno, busca la referencia institucional. Y luego en la red lo que ocurre también es que cuando uno va a buscar contenido, o sea, respuestas al contenido, hay una duplicación interminable de esa información. O sea, lo que se hace en Internet es copiar de otras páginas en la propia y repetir casi infinitamente. De hecho, Google, por ejemplo, a la hora de indexar, penaliza severamente esa práctica. Entonces hay cantidad de información, pero escasez de buena información. Probablemente los pacientes no buscan tanto la comunicación con el médico, sino buena información por parte del médico. Para ponerlos verdes o para ponerlos en una peana, ellos tienen sus foros, donde entran ellos, nosotros entramos, y está la lista de todos. Es un campo apasionante. O sea, ahí, como dices, en cuanto al posicionamiento de las webs, Google penaliza mucho el copiar y pegar, básicamente. Y lo que puntúa de manera importante es la creación de contenido fresco, que le llaman contenido nuevo, que en teoría debería ser de calidad. Evidentemente no hemos hablado del aspecto ético que esto tiene. Es decir, uno debe dar información veraz, debe dar información real y no debe de vender humo, a pesar de estar hablando de la nube. Eso por una parte. Por otra parte, el fenómeno de las redes sociales lo que ha difundido es que aquellos médicos que se convierten en referentes porque están ofreciendo información de calidad, el boca a boca a través de las redes sociales es los que realmente hacen que se conviertan en fuentes de información veraz. Con lo cual es importante que se le conozca a la persona. Evidentemente el respaldo de una institución detrás pues apoya mucho, pero al final van a buscar la información de esa persona en concreto porque se establece como fuente válida de información. Muchas gracias. Bueno, llevamos solo una hora de retraso a la mitad de comunicaciones. Entonces, si regulamos una hora más, estaremos comiendo a las 4:30. Respetuosos con los siguientes. No quiere decir que no la hayamos ido.